Dios solo tiene un pueblo, no hay más. El Padre no tiene dos novias. El pueblo más importante, que es literal el del Creador, es el que menos identidad tiene. Ah, sí, somos hijos de Abraham, sí. ¿Por qué? Pues porque sí, ¿no? ¿Qué significa ser parte del pueblo de Dios? Tú eres mexicano, eres azteca, ¿no? Déjame decirte que tú tienes un síndrome de disforia étnica. Ay, es que en Cristo está nuestra identidad, pero ni siquiera entendemos realmente qué significa eso. Ah, sí, Jesús es el Mesías y yo lo creo. Y eso no lo va a convertir en el Mesías. Si Él no cumplió con esto, no lo es. No lo es. Y nosotros, ¿qué estamos adorando? A un Mesías que es judío, que es ajeno a nosotros. ¿Es verdad que no soy tu hijo? Lámpara es a mis pies tu dabar y lumbrera a mi camino. Salmos 119, 105. No sé si te ha pasado que luego hablas con tus papás y te cuentan sus historias, ¿no? Y entre ellas dicen, no, pues es que mi abuelo estuvo en la revolución, ¿no? Tu abuela también estaba canijilla, ¿no? Ahí, pues así, ¿no? Pero, o sea, luego yo me quedo como reflexionando, porque pues bueno, es que son sus abuelos, o sea, son 3 generaciones hasta la de mi papá, ¿no? Uh-huh. Y está tan cerca que a veces no dimensiono que pues esa historia que vemos en los libros está pues a la vuelta de la esquina, ¿no? De atrás. Entonces estaba viendo un documento que decía que los primeros Juegos Olímpicos y el ministerio de Oseas son parte son contemporáneos. O sea, es que son 770 y algo los Juegos Olímpicos y el comienzo del ministerio de Oseas está en 750, por ahí. Okay. ¿No? Es un aproximado. Pero, o sea, a veces decimos, bueno, es que son historias bíblicas, son historias religiosas que a veces no conectamos con las demás historias. Las muy antiguas, muy lejanas. Ah, sí, muy lejanas. Entonces decimos, wow, o sea, como que los Juegos Olímpicos estaban haciendo mientras Oseas estaba empezando a pasar todo esto de su historia de... Sí. Pues, que no quiero decir. Pero sí, no manches, digo. Sí me acuerdo, yo estaba... Sí, y luego, sí, ¿qué pasó? El profeta Oseas me patrocinó y fui a los Juegos Olímpicos, de hecho, sí. ¿Ah, sí? Sí, pero no gané. No, pues sí, no. Pero bueno, sí, cierto, fueron los lentes, ¿verdad? Sí. No, bueno, de hecho no había en esa época. No, pero qué buen dato. Otro dato más interesante para este episodio. Sí. Pues bueno, familia de Dabar Podcast, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Gracias por acompañarnos en este episodio 6, que ya llegamos a la mitad de temporada. Sí, estamos en la mitad de temporada. Y es la mitad y al mismo tiempo es el final de esta primera mitad de la temporada y el inicio de todo lo que vamos a estar hablando en los próximos 6 episodios, que esperamos de verdad de corazón que no se pierdan. Porque, pues como ya lo hemos mencionado, cada episodio tiene su propio tema, ¿no? Que pueden ver individualmente, pero si los están viendo todos, ¿no? En orden, seguiditos, de verdad se van a dar cuenta cómo cada mensaje, cada episodio vamos conectando una pieza del rompecabezas y viendo y entendiendo toda la totalidad de la escritura, aún de una forma no solo más amplia, más profunda, sino realmente cómo todo se cumple y todo se va conectando y qué espera al final de cuentas el Padre de nosotros. Y justamente este episodio es un poco de eso, es parte de eso. Y también, bueno, el inicio y de los temas que hablaremos en la segunda mitad de temporada, más bien. Entonces, pues invitarles ahí, como siempre, a que se suscriban si no lo han hecho, que compartan este episodio con familiares, amigos, conocidos, y pues esperamos sea de mucha bendición, aprendizaje. Y creo que es muy importante hacer esta aclaración y esta advertencia, y es que si después de ver este episodio, mientras lo están viendo, como que hay algo ahí que no cuadra, que no conectan, muchas dudas, preguntas, como que a pesar de los 20,000 versículos que les tenemos preparados y a pesar de la evidencia histórica y de muchas cosas... Yo me quedo con uno. Sí, yo me quedo solo con este versículo, ¿no? Y todo malinterpretado.
Pero si realmente no es suficiente toda la información y el aprendizaje que vamos a ver en este episodio, pues que sepan que este episodio es una completa continuidad y conexión a 6 episodios anteriores, a los últimos 6 episodios de nuestra segunda temporada, desde el episodio 7 hasta el 12. Y sí, efectivamente, sí, son muchos, pero bueno, sea ahí los que tengan hambre de realmente conocer y estudiar y escudriñar y no quedarse con sus propias creencias e ideas. Pero, bueno, pueden ver este episodio, solo está esa advertencia de que si hay dudas, preguntas, probablemente se resuelven en esos episodios, porque ahí hay muchos más versículos, más del doble inclusive de los que vamos a ver aquí, en todos esos episodios. Y bueno, tal vez yo creo que les recomendaría más el episodio número 12 de la segunda temporada, ¿no? Porque ahí es ya donde realmente vemos la conclusión y la revelación de todo este misterio que hay detrás de el sacrificio de nuestro Mesías y de quiénes somos realmente nosotros por medio de ese sacrificio. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Por qué no empezamos con el versículo inicial que engloba este episodio, el mensaje de este episodio, como siempre, que hacemos en este podcast, empezando con la escritura siempre, con la Biblia por delante. Así que vamos a empezar con Efesios capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Mesías. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén. Amén. Entonces, pues ahí está la advertencia. Así que si tienen dudas, preguntas, bueno, vayan a verlos. Y si quieren todavía seguir conversando y decir, no, pero es que aquí dice. Pues bueno, la caja de comentarios o nuestras redes sociales están abiertas para que podamos seguir conversando y aprendiendo más, siempre con la escritura y no anteponiendo ideas propias, ¿no? Y doctrinas. Así que, pues justamente el tema de hoy es muy bonito, muy esperanzador. A mí me encanta hablar de esto. Es yo creo que mi tema por excelencia que más me gusta compartir, pero al mismo tiempo, pues es un mensaje retador. Claro. Un mensaje revelador, sí, pero también que nos confronta a vivir realmente de conforme o de acuerdo a nuestra identidad. Así es. Y realmente de eso trata el episodio del día de hoy. Es un mensaje de identidad, pero de verdadera identidad, ¿no? Digo, también es esperanzador, ¿no? Porque ese es el mensaje central también, ¿no? Y digo, y luego hablar estos temas de identidad ya están muy tocados en el sentido de que cuidado y te metas en esos temas, porque estaba viendo algunos documentos, algunos videos, ¿no? De justamente de que ya causa como hasta enojo, hasta cierto repudio el que una persona quiera tener una identidad, ¿no? Vi algunos comentarios sobre de oradores, ¿no? De ¿cómo le dicen? ¿Predicadores? De predicadores, sí, que hablaban justamente de este tema, ¿no? Hablando específicamente de un movimiento de ciertas personas que pues querían, ¿no? O tenían anhelo por conocer más de la escritura y de agarrar una identidad justamente bíblica, más allá de lo que se refleja a través del amor de Cristo, pues puede ser esa la identidad, ¿no? No, o sea, una identidad como lo dice la escritura. Claro. Entonces, pues justamente estos oradores, estos predicadores, iban en contra justamente de eso porque pues decían, bueno, pues es que tú eres mexicano, o sea, tú eres mexica, eres azteca, ¿no? Tú no puedes andar creyéndote judío, ¿no? Que aparte dice ser esas ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no? Entonces tú eres justamente un judaizante. Y usaban una palabra como de, bueno, si tú no te crees gentil, déjame decirte que tú tienes un síndrome de disforia étnica, ¿no? Sí, que no sabes. Ajá, sí, que tu identidad, tú eres mexicano y tú no sabes qué identidad tomar, entonces tú tomas una identidad diferente, ¿no? Que bueno, ahí el término disforia étnica está mal, tendría que ser disforia de género,
¿no? Es la correcta. Pero justamente, bueno, aquí hay 2 puntos, ¿no? O no sé cuántos vayan a salir. Pero bueno, el chiste es que si justamente nosotros catalogamos o no entendemos primeramente que casa de Israel y casa de Judá es una, y nosotros la queremos englobar en que esas 2 casas son los judíos o que las 12 tribus son judíos, pues en primera ya ahí la persona que está hablando está mal. Ya uno ya diría, bueno, pues creo que suena feo, pero creo que esta persona vive en ignorancia. Sí. O sea, por ahí empezamos, ¿no? Primero entiende la... Sí, o sea, eso ya es como que, bueno, pues yo creo que no le voy a creer porque pues en primera está catalogando a todas las 12 tribus Todo Israel, en judíos, igual sí. judíos. Y ya lo vimos en la temporada 2, ¿no? Sí, todos los episodios. Los que dijimos, ¿qué es casa de Israel? 12. ¿Qué es casa de Judá? Casa de Efraín, etcétera, ¿no? Casa de Jacob. Entonces de ahí es donde ya empieza el problema. Y bueno, la otra es si entender el término judaizante, ¿no? No nada más decir, ay, judaizante nada más porque sí. Ni siquiera, o sea, es una palabra tan dicha y la mayoría de personas ni siquiera sabe qué significa. ¿Qué es realmente? ¿Qué es realmente? Exactamente. Probablemente ni siquiera saben que no está en la Biblia esa palabra. Así es, sí. Y bueno, si bien no está esa palabra en la Biblia, vemos que en la época del Mesías, pues sí se presenta justamente un movimiento tal vez muy radical que, digo, no necesariamente tiene que estar bien, ¿no? Ese movimiento que vemos en la época de nuestro Mesías. Pero sí, o sea, y bueno, y llevaban prácticas que de judaizar, como Pablo fue el único realmente que utilizó el término. Y de ahí pues, se dio el entendimiento y el concepto o la interpretación que pues, se nos dio la gana a la palabra judaizar en general y por ende pues, a catalogar a un grupo determinado de personas pues, como judaizantes, ¿no? Sin realmente comprender de dónde partía para empezar esos actos o ese concepto al que Pablo determinó pues, que estás judaizando. Porque lo más interesante es que esa única palabra que fue utilizada en la Biblia de judaizar, no judaizante, judaizar. Sí, judaizar, claro. Judaizar fue aplicada literalmente a un judío de sangre, hermano en la fe y creyente en el Mesías. Y le dijo que estaba, que estaba judaizando, por así decirlo. Y casualmente pues utilizamos ese término en contextos y en personas que nada que ver. Sí, exactamente. En este caso Pedro, que era al que Pablo le dijo esta expresión. Es como decir, tú sí eres mexicano. Ajá, sí, claro. Sí, no, nada que ver, pero bueno, obviamente el tema tampoco va de esta palabra, ¿no? Claro, y digo, bueno, tanto le tiene que molestar a las personas que haya gente que quiera aprender de la cultura, que quiera, pues, tomar una identidad pues de parte de un pueblo, sentirse parte de un pueblo, que digo, ok, si las personas comentan negativamente sobre que, ay, bueno, es que tú andas mencionando ni siquiera una docena de palabras hebreas y ni siquiera las mencionas bien, ¿tú qué haces hablando, no? Ese idioma justamente y tomando costumbres que ni siquiera son tuyas, ¿no? O mandamientos que ni siquiera son tuyos. En el sentido de que, bueno, entonces más bien no seamos hipócritas y nosotros, ¿qué estamos adorando? A un Mesías que es judío, que es de Israel, que es ajeno a nosotros. Entonces, bueno, ¿por qué no estamos adorando a dioses de nuestra cultura? Claro. ¿No? Al Quetzal o la serpiente. ¿Por qué no estamos adorando? ¿Por qué no estamos hablando en un idioma que ni siquiera es nuestro? ¿No? Estamos hablando español, no es nuestro idioma. ¿Por qué no vemos a esas personas pues yendo sus raíces realmente y empezando a hablar mexica, ¿no? O totoneca, no sé, o cualquiera, ¿no? Entonces, más bien, pues, hay que ponernos en retrospectiva y realmente comprender qué es justamente esa palabra judaizante para no estarla diciendo nada más porque alguien enfrente le dijo a una persona judaizante, ¿no? Partir simplemente de entender lo que ya entendimos en los 6 episodios de la temporada anterior. Muy entendible. Tú dijiste algo que me gustó mucho. Bueno, es que realmente ya si escuchamos a una persona que se le haga tan fácil, tan natural
a asumir y entender Israel a judíos, casa de Israel a judíos, ¿no? Efraín a judíos, bueno, ya yo creo que ya automáticamente, definitivamente pierde toda credibilidad y toda autoridad. Tendría que ser así. Sí, bueno, tendríamos nosotros que ya automáticamente saber que, Claro. que falta tal vez mucho conocimiento, ya no solamente histórico, o sea, ya no solamente bíblico, sino aún histórico, porque una vez más, y por eso yo creo que queda muy bien ese ejemplo que diste, ¿no? Ese dato curioso que diste, Ok, sí. porque realmente estamos hablando de historia. Sí. Y esto lo vamos a comprobar en este episodio. Entonces, la Biblia es historia al final de cuentas. Y todo parte de ahí, de entender realmente lo que ya vimos en esos episodios justamente, que Dios solo tiene un pueblo, no hay más, no hay más. O sea, el Padre escogió un pueblo y ¿Una novia? para siempre una novia con la cual se casó. ¿Tiene dos? ¿No? ¿Tiene En tres? un monte, exacto, en un monte, perdón. Entonces, pues justamente el Padre no tiene dos novias, ¿no? Nuestro Dios creador no es así de, ay, una no me quiso, una me rechazó, pues ahora me voy a buscar otra que sí me quiera. O sea, ¿en qué clase de Dios podríamos creer y confiar si realmente hubiera sido Mariposa de flor en flor. forma, así, ¿no? Migajero. Que como no quisieron a su hijo, pues por eso entonces ya se va a buscar otra novia a la cual darle promesas, bendiciones, la salvación y ya, ¿no? Porque hasta ahí. Y párale, porque lo demás sí se le queda al otro pueblo que, bueno, que lo rechazó, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, pues ya todo esto ya lo entendimos, por eso una vez más, y de esto como que no está captado realmente, esto es una mera continuación donde vamos a buscar comprobar con más versículos y con historia justamente esto tal cual, que Dios solo tiene un pueblo, nuestro Padre solo escogió un pueblo, pero un pueblo que estaba destinado a hacer luz a las naciones y llegar al mundo entero, pero al final de cuentas, el mismo pueblo y todo aquel que quiera seguir al Dios de Israel, pues viene a ser parte del pueblo de Israel, porque el Padre no tiene dos pueblos y por eso hablábamos de un mensaje de identidad que tiene que ser bien comprendido y es bien interesante y hasta triste ver que tal vez el pueblo más importante y la nación más importante de este mundo, de esta tierra, que es literal, ahora sí que el del creador de todo el universo, es el que menos identidad tiene y el que menos sabe ni siquiera quién es, ni cómo vivir, ni nada. O sea, somos el pueblo y la nación que nada de identidad tiene, por más que sabemos y que decimos, ay, es que en Cristo está nuestra identidad, es que Él es nuestra identidad, pero ni siquiera entendemos realmente qué significa eso. Creemos que basta con es que yo no tomo, yo no me drogo, yo no digo malas palabras. Y digo, sonará feo, pero ir a la iglesia no es tener la identidad. No estar en la identidad. Claro que no. Y está muy bien porque obviamente es verdad, claro, es verdad que nuestra identidad está en el Mesías y es a través de Él que conseguimos justamente nuestra identidad. Pero el problema es que no se ha entendido y yo me acuerdo mucho en la escuela, cuando iba por ahí en la primaria, hace como 5 años que salí de sexto de primaria. Después de los Juegos Olímpicos o antes. Sí, cuando estaba ahí hace no mucho, cuando estaba en la escuela. No, yo me acuerdo cuando, ya sabes, ¿no? Que te dejaban esas tareas ahí, si era ya en la primaria, me acuerdo, muy pequeño, que repartían de que nos tocaba hablar por grupos o así, o individualmente, pero de la cultura y de la identidad de tal ciudad, de tal país o de los estados de la república, ¿no? Ok, sí. ¿Y qué hacías? Para hablar verdaderamente de la identidad de ese país, de ese estado, de esa ciudad, etcétera. ¿De qué hablabas? Sus vestimentas. Su comida, su vestimenta, obviamente su dialecto, su forma de hablar, su acento. En fin, o sea, obviamente pues sus tradiciones, sus festividades, todo eso involucra la identidad de un pueblo. Y realmente el pueblo de Dios es el que menos tiene una verdadera identidad, que vive como quiere, que hace como quiere, que tiene más de 45,000 denominaciones, que cada una a su manera, a su antojo, a lo que creen, a lo que consideran. Y realmente somos el único pueblo que no tiene nada de identidad, sí, claro, una vez más, de verdadera identidad. Porque no estamos hablando de los judíos. Claro, efectivamente, ¿no? Estamos hablando del pueblo de Dios, de cómo el Padre quiere que viva su pueblo, el pueblo de su nación, ¿no? Literalmente sus hijos. Y realmente o sea, a mí me impacta mucho como justamente todo eso. Tú pregúntale a quien quieras qué conforma la identidad y la cultura de un pueblo y te van a decir eso. Y en cambio aquí el pueblo de Dios, ¿no? La nación de Dios,
Dios no te va a juzgar, a Dios no le importa lo que comas, lo que vistas, el cómo hables. O sea, No sé cómo quiera ser. Sí, Prácticamente claro. el eslogan de Barbie, ¿no? Exactamente, o sea, y realmente, sí, o sea, y confundimos muchas veces ese amor y es el que Dios nos acepta y nos recibe, y otra cosa es el cómo nos toca entonces vivir si realmente queremos vivir y ser parte de ese único pueblo. Así que, ¿por qué no? Pues vamos a empezar con más versículos, y porque ya de aquí pues tenemos ahora sí que un montón de citas y de cosas con que ir comprobando y hablando todo esto para ir entendiendo realmente nuestra identidad y comprobar y reafirmar una vez más con este episodio pues que Dios solo tiene un pueblo y que nosotros somos, bueno, tal vez, ¿no? Ahora sí que ya cada uno al final de este episodio vamos a concluir si realmente somos parte de ese pueblo y sobre todo confirmar histórica y bíblicamente el por qué es que somos nosotros parte de ese pueblo. Oye, yo no veo a una Ruth, ¿no? La moabita. Ajá. Diciéndole a su cuñada, a su suegra, ¿no? No, eso yo sé cómo hacerlo, ¿no? Yo tengo una costumbre diferente, ¿no? Cuando prácticamente le dijo, yo quiero ser parte de lo que tú eres, parte de tu pueblo, lo que haces, a quien adoras, a quien alabas, ¿no? ¿Qué implica todo eso, no? Y justamente habías tú comentado dentro de la introducción que dimos ahorita, que pues todo lleva una cadena, todo lleva un ciclo, no nada más en nuestros episodios, sino también en la Biblia. Claro. ¿No? Y no hay nada que el Padre no haya revelado o no haya dicho sin que pues no esté pues ya escrito, ¿no? Y por eso vamos a ir al pasaje de Amos 3:7, donde dice, porque no hará nada el Padre sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces, justamente, cualquier revelación, cualquier asunto, tanto tal cual, posterior a nosotros, tal cual como el Apocalipsis o así, también aquí ya está con los profetas y ya se les anunció a final de cuentas. Entonces, este es el puntapié de todo lo que vamos a estar hablando, para que veamos que justamente los profetas se les anunció qué tenía que estar pasando, ¿no? Todo lo que está escrito y dejó con sus profetas se tiene que cumplir. Claro. Se tiene que cumplir. Empezando por el Mesías. El Mesías tiene que cumplir lo que los profetas dicen que él tenía que venir a cumplir. Y en Jeremías 23, el profeta Jeremías nos dice, a partir del versículo 5, he aquí vienen días, dice el Padre, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey. Obviamente, se está hablando del Mesías, de aquel hijo de David, de ese retoño de David que vendría y que justamente sería el rey. Y dice, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Adonai, justicia nuestra. Por tanto, aquí vienen días, dice el Padre, en que no dirán más, vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Padre que hizo subir y trajo a la descendencia, o sea, ya no a ese pueblo de Israel o del pueblo hebreo que sacó de la esclavitud de Egipto, sino a la descendencia de la casa de Israel, de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo las había echado, y habitaron en su tierra. Y una vez más, esto es solo un versículo que engloba básicamente todo el mensaje de los profetas. O sea, en estos 4 versículos, tres versículos, cuatro, están englobados todo el mensaje de los profetas, tal cual, de lo que los profetas hablan una y otra vez. Y es que el pueblo vuelva, retorna, se arrepiente, vuelva a ser un pueblo, vuelva a ser una nación. Ese Judá, la casa de Judá, la casa de Israel, que no es lo mismo. A ver, dinos qué es para volver que vayan a ver los episodios. No, la casa de Judá, obviamente, después del que el reino es dividido en el 930, quedan dos reinos, el reino del sur, conformado por Judá y Benjamín, y las otras 10 tribus restantes en el reino del norte, que se les queda el nombre y el título de casa de Israel, justamente, o casa de Efraín, y ese es un nombre sumamente importante. Cuando en la escritura, en los profetas, que de hecho es otro punto de lo que mencionábamos de una persona y de la credibilidad que pues, se le quita cuando desconoce estos temas, porque es que ya no solo es
pues tú no le sabes, entonces no te voy a escuchar. No, obviamente no nos referimos con esa intención o en ese Sí, no. sentido, sino es que directamente si no entendemos esa parte, no vamos a entender las profecías. O la entiendes o no la quieres reconocer. Evidentemente, a nuestra manera, efectivamente, pues simplemente lo que hacemos siempre. Sabemos que de quién está hablando, pero las tomamos para nosotros y sin relación y sin verdaderamente ninguna conexión real de lo que los profetas querían decir. Entonces, pues justamente son dos pueblos que volverían a ser uno y de un hijo de David que vendría a reinar sobre ellos y obviamente a establecer otra vez su reino, ¿no? Y en la tierra. Entonces, literal, aquí está todas las profecías resumidas, pero una vez más en esos episodios hablamos un montón más y aún nos faltaron, o sea, aún podíamos haber hablado muchas más, porque esto está en toda la escritura, esto está en toda la Biblia. Entonces, eso es importante entender que el Mesías, y ahorita una vez más lo vamos a comprobar aún con la propia historia, con lo que inclusive el propio pueblo judío sabe y cree que tiene que pasar y por lo cual no pueden creer que ese tal Jesús que vino y se consiguió a otra novia y ahora a otro pueblo que nada tiene que ver con Israel. Pues no, es que las profecías nunca hablan de algo así. Hablan de que ese rey tenía que venir a juntar a ese pueblo otra vez, a reinar sobre ese único pueblo y justamente donde dice a esa descendencia de la casa de Israel, de todas las tierras donde los había echado para nuevamente pues vivir y ser parte de un mismo pueblo. Bueno, si están esparcidas, si están ahí y las tienen que reunir, bueno, están esparcidas y no están donde tenían que estar, pues no la están pasando nada bien, ¿verdad? Tampoco es que, digo, no están así como que divirtiéndose, sí, extranjeras. Justamente. Entonces, hay un pasaje en Oseas, ahora sí, nuestro Oseas ahí. Sí, nuestro Oseas. Ahí terminando la estaba ahí lanzando profecía mientras estaban ahí jugando en los Juegos Olímpicos. Pero bueno, en Oseas 7, 8 al 9 dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Ahora, sabemos que Efraín es un adoptado, ¿no? Hijo de José, ajá, justamente. Y bueno, aquí Efraín, el hijo, ya murió. Que era el hijo menor. Aquí ya murió, claro. Aquí ya no está, ¿no? Sí, aquí ya es sí, ya Efraín, hijo de José, ya no existe. Sí, no, aquí ya justamente uno ya está viendo que el nombre Efraín ya engloba lo que habías dicho, ¿no? Le quedó a la casa de Israel. Sí, entonces se mezcló con los demás pueblos. Y si se mezcló con los demás pueblos, quiere decir que ya no tiene una identidad. O su identidad ya está mezclada, ya agarró de aquí para allá, pero ya no es una identidad real, ya no es una identidad 100% genuina. Entonces, fue como torta no volteada, devoraron extrañas su fuerza, y aquí está lo tremendo, y él no lo supo. Ni en cuenta que él pertenecía al pueblo de Israel, ni en cuenta que él fue extraviado, pero pertenecía a un pueblo. Entonces es lo que comentábamos, ¿no? Cómo es que, curiosamente, el pueblo ha perdido totalmente su identidad o lo que tiene que hacer. Pues él mismo ni lo sabe, ¿no? Si lo supiera, pues estuviera actuando justamente para corregir esos errores, pero no. Entonces, si ni en cuenta, pues quiere decir que en parte está bien, ¿no? O sea, no ve nada extraño, no ve nada por lo cual cambiar, por lo cual decir, wow, estoy haciendo mal, ¿no? O qué identidad tengo si no es. Y realmente, pues así fue. La casa de Israel fue dispersada por Asiria, fue llevada lejos, primero a los territorios cercanos. Y esto, una vez más, es de conocimiento histórico. Esto no es nada de fábulas ni de fantasías, ¿no? Ni de relatos inventados. Realmente, durante los tiempos del Nuevo Testamento, se conocía aún todavía dónde se encontraban aquellos descendientes de esas 10 tribus que fueron dispersadas. Realmente sabía, para cuando el Mesías llegó, para cuando los apóstoles predicaban y llevaron el evangelio, se sabía dónde quedaba mucha, no toda, pero mucha de esa descendencia de esas 10 tribus que el reino de Asiria dispersó. En el primer siglo esas tribus ya se habían esparcido más allá del río Éufrates y un gran número de ellas se encontraba en Asia Menor y Europa, pero principalmente en Grecia y Turquía. Y esto, que es una evidencia histórica que se sabe que ahí se encontraban, y después, cuando veamos ahorita
en qué regiones y a qué comunidades los discípulos iban y predicaban y hablaban, nos vamos a dar cuenta que no es coincidencia, y justamente vamos a ver qué se encontraba en esas regiones de Asia Menor, de Grecia, de Turquía, de Europa. Ahora, solo imaginen por un momento, estamos hablando de hace más de 2000 años, si ya esas 10 tribus ya se encontraban dispersas, ahí perdidas en los alrededores, y muchas otras ya cada vez iban alejando, ahora imagínense dónde fueron a parar y a terminar la descendencia de esas 10 tribus después de estos 2000 años. Claro. Pues donde el Padre dijo que iban a terminar. Donde el Padre dijo ya había profetizado y anunciado a sus profetas que terminarían. Perdiendo su identidad, sin saber qué rollo ni a qué pueblo pertenecían ni de dónde vienen, y dispersas por todo el mundo. Sí. Tal cual. Sí. Me acuerdo del, ¿cómo se llama? El que le hizo de Vaseline. El meme La película, sí. Así es, ahí terminaron. Sí. En donde el Padre ya había anunciado que terminarían dispersos por todo el mundo. Claro. No, y tremendo, porque decimos, bueno, es que Israel son los judíos, ¿no? Ok, bueno, no nos crean a nosotros que pues somos gentiles, ¿no? Sí. Mejor veamos qué dicen los mismos judíos acerca de justamente ¿De esas... las 10 tribus? De las 10 tribus, ¿no? A ver. Hacemos una breve pausa de su podcast favorito para agradecerles a ustedes que nos escriben en redes sociales, que están pendientes de esta nueva temporada. Gracias también a ti que nos estás viendo por primera vez. Bienvenido a este podcast. Estamos trabajando en ideas nuevas, proyectos y cositas que se vienen más adelante, así que queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales para que puedas ver los mensajes, publicaciones, los nuevos episodios y todo esto que se vendrá en los próximos meses. También, ¿por qué no invitarte a que compartas este episodio y todos aquellos que hayan sido de bendición para tu vida, con tus familiares, amigos, conocidos, con todos aquellos que quieras compartirles para que sigan aprendiendo más de la palabra, del alabar de nuestro Dios junto con nosotros? Ese es nuestro anhelo, que este contenido no sea simple entretenimiento, sino que de verdad ustedes tengan el anhelo de conocer y profundizar en las Escrituras, en contexto, para aprender y conocer más de su palabra. También déjanos en los comentarios en nuestras redes tus opiniones, tus preguntas, tus inquietudes, todo aquello que quieras comentarnos. Nos interesa saber tu opinión, y por qué no también compártenos qué ideas o qué otros temas te gustaría que habláramos en los próximos episodios. Que el Padre te bendiga y que sigas aprendiendo y disfrutando de este episodio. Y aquí tenemos un documento, se llama Las Antigüedades de los Judíos. Es para que, pues bueno, ustedes también, junto con nosotros, puedan buscar ese documento, Antigüedades de los Judíos, de Flavio Josefo, que dice, el grupo entero del pueblo de Israel, paréntesis, 10 tribus, se quedaron en ese país, Asiria, porque solo hay 2 tribus en Asia y en Europa, sujetos a los romanos. ¿Quién se está refiriendo? Pues justamente La casa de Judá. la casa de Judá, claro, junto con Benjamín. Sí. Mientras que las 10 tribus están más allá del Éufrates hasta hoy día, y son una multitud inmensa que no se puede contar por su gran número. Es el tomo 11, capítulo 5, ¿no? Y bueno, con ello relacionamos o unimos junto con un pasaje bíblico, justamente otra vez es Oseas 1:10, que dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. O sea, Oseas le está diciendo a la casa de Israel, a los hijos de esa casa de Israel, que justamente iban a ser innumerables y no se iban a poder contar. No puede hablar de los judíos porque los judíos Sí, el mismo Flavio Josefo está pequeño. Y está diciendo y está reconociendo que ahí están esclavos por Roma. Ahí Y estaban. bueno, digo, si bien hoy en día ya con esto del censo y todo ese rollo, pues ya se puede saber cuántas personas hay en el mundo, si bien no deja de ser un número muy grande a comparación de lo Muy que es el pequeño. pueblo. Un número muy pequeño. No, un número muy grande a comparación de lo que es el pueblo judío, que es pequeño. Ajá. Y de lo que está hablando Josefo, que pues iba a ser una Incontable. multitud inmensa. Inmensa. O sea, y tal cual Flavio Josefo, históricamente
de entrada, pues confirmamos lo que les comentábamos, ¿no? De dónde se encontraban parte de la descendencia claro. de esas 10 tribus que justamente él menciona ahí en Asia Ajá, y Europa sí, y que no sé qué. Sí, obviamente también es muy importante aclarar, porque tal vez no faltará obviamente que lo sepa, quien lo comente, que obviamente muchas de esas descendencias de esas 10 tribus, de esas otras 10 tribus, también habían ya, digamos, no se habían asimilado o un pequeño remanente que se mantuvo y al final de cuentas se terminó mezclando con la tribu de Judá, claro. obviamente, y Sí. había ya también descendientes de las otras 10 tribus, digamos, que ya pertenecían al parte pueblo, sí. del pueblo del Judá, que ya para esa época también ya era el pueblo de Israel. Ya ahora sí, para el primer siglo y para cuando regresaron del exilio, bueno, desde antes, desde que regresan del exilio de Babilonia, ya literalmente la casa de Judá se queda con el título y el nombre de Israel, porque pues ya literal ahora solo ellos son todo el pueblo de Israel que queda. Que queda, ¿no? Claro. Y se les llama judíos ya no por tribus, sino por ser los que vivían en el territorio de Judea. Sí, ya se consolidó como nación, ¿no? Y ya se le toma como Israel. Efectivamente. Entonces, y ahí confirmamos con la historia, y el mismo Flavio Josefo nos confirma con la historia lo que tal cual Oseas ya había anunciado y profetizado, que serían una multitud incontable. Y de pronto encontramos justamente pasajes en los evangelios, no es el único, pero encontramos pasajes en los evangelios que aquí nos confirma Juan, por ejemplo en Juan 7, 30, no, el otro Juan. Ya. Juan 7, 34, 35, encontramos estos pasajes que si no conocemos este contexto es como de, bueno, ¿de qué está hablando? ¿No? Okay, a ver. Pasajes. Dice, bueno, desde el 33, entonces el Mesías dijo, todavía un poco de tiempo estaré con ustedes, me iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, ustedes no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces, realmente el pueblo, ¿por qué los judíos estaban preguntando eso? O sea, ¿qué con los dispersos? ¿Quiénes son esos dispersos entre los griegos? A los cuales, pues obviamente ellos, pues evidentemente por sus doctrinas, por sus ideas, por sus muchas cosas, pues decían pues que obviamente pensaban que era por eso que no iban a poder ir. Claro. Y que él se iba a ir por esos dispersos entre los griegos. ¿Quiénes eran esos dispersos que estaban entre los griegos? A los cuales proféticamente estaba anunciado que el Mesías tenía que traer de regreso. Claro. Y por eso ellos dicen, bueno, pues si este dice ser el Mesías, pues ¿será que acaso se va a ir a predicarles a esos dispersos para traerlos una vez más de vuelta? Sí. Entonces realmente, ¿cómo todo se va conectando? Se conecta, claro. y encontramos el sentido del por qué. Pues justamente, a veces, normalmente siempre, pues leemos la Biblia. Normalmente siempre, yo digo, tú dices. Pues leemos la Biblia y nos identificamos, ¿no? O sea, es un hecho innegable a veces cuando leemos una novela o algo así, nos identificamos con cierto personaje, ¿no? Obvio. Las vivencias, etcétera, por lo que estamos pasando, sí, efectivamente. Pero, pues bueno, o sea, luego aquí en cada carta que vemos en el Nuevo Testamento, pues es inevitable ver que pues iba dirigida a un destinatario. Claro. Entonces dice en Santiago 1:1, Santiago, siervo del Padre y de nuestro Mesías, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Que bueno, aquí dice a las 12 tribus que están en dispersión y uno se preguntará, bueno, pero pues no se supone que los judíos no están dispersos, están ahí, ¿no? O sea, están ahí con el Mesías, nosotros mismos lo podemos verificar leyendo, ¿no? Pues ahora sí que efectivamente pues no cabe que pues, algunos efectivamente perdieron también su identidad. Los judíos helenos. Ajá, sí, que pues bueno, dentro de cuando ya todo el pueblo judío también, la mayoría ya se les dio la oportunidad de regresar, pues tampoco muchos regresaron, ¿no? Y también pues está el otro aspecto de que pues vemos también muchos judíos que se asimilaban juntamente con los griegos también, o con otras provincias cercanas, ¿no? Queriendo ser igual que ellos. Entonces también, justamente también proféticamente, hay judíos dispersos, ¿no? Y pues justamente no es el único, que sus cartas van dirigidas no a cualquier persona, no a gente meramente extranjera, gentil, sino como Santiago, a las 12 tribus en la dispersión,
Pues Pedro también aclara, ¿no? Para quienes va dirigida su carta, y él mismo dice, Pedro, apóstol del Mesías, a los expatriados de la dispersión. Y dispersados, pero ¿dispersados dónde? En Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Tú sabes dónde están esas ciudades, hermano? Vamos a poner aquí. ¿Dónde está la tele? ¿Dónde está la ¿Aquí? tele? Aquí en ¿Dónde? medio. ¿Aquí en medio? Ajá. Aquí va a aparecer un mapita, ¿no? Ahí vamos a poner un mapa. ¿Dónde está Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia? Pues justamente donde Flavio Josefo nos confirma lo que les comentaba al principio. Sí, Asia parte de Menor, Asia, Europa, Grecia, en todas esas regiones donde se sabía que estaban tribus dispersas, es a donde los apóstoles van y llevan su mensaje, ¿no? Y tenemos justamente también esta evidencia, y obviamente ya de ahí, pues tal cual como el Mesías lo anunció, pues hasta todo el mundo, ¿no? Hasta los confines de la tierra. Y bueno, siguiendo con estas evidencias de documentos justamente de los propios judíos, está la revista trimestral de judíos, que justamente dice, los cautivos de Israel exiliados más allá del Éufrates no regresaron como un conjunto a Palestina, porque también eso se cree, ¿no? Que, bueno, pues ya regresaron. Sí, que ya esas Sí. tribus regresaron desde antes del Mesías. Sí. Inclusive. Junto con sus hermanos, que regresaron junto con sus hermanos, los cautivos de Judá. Al menos no se hace ninguna mención de este evento en los documentos a nuestra disposición. Ándale. De hecho, el regreso de las 10 tribus fue una de las grandes promesas de los profetas y el advenimiento del Mesías. Por tanto, es necesariamente identificado con la época de su redención. Entonces, Wow. aquí vemos claramente lo que estábamos diciendo, lo que comentabas, ¿no? Que ellos veían a alguien que iba a venir a unir justamente a los dos reinos y que van a ser uno. Entonces, si nos plantamos, si nos ponemos aquí fijamente y decimos, bueno, si eso los mismos judíos dicen que no ha sucedido, a nosotros, ¿dónde nos queda, no? En decir, bueno, pues, no se ha cumplido. Entonces quiere decir que el Mesías no ha cumplido Pues con eso, ¿no? no ha cumplido ese cometido o ese suceso, ese acontecimiento. Y si no lo ha cumplido, o sea, ¿cómo nosotros ponemos a pensar? ¿O es o no es? Claro. ¿No? Entonces, claro, un judío dice, pues si no ha pasado, Si no ha pasado, no, obviamente el Mesías al que ustedes dicen creer no es. no es. Así de sencillo. O sea, o ese tal Jesús que vino, murió por su pueblo Israel, que obviamente una vez más ya estaba disperso entre las naciones, que él venía a salvar, a restaurar, y todo aquel que justamente volviera, pues iba a venir a ser parte de su pueblo. O él murió por su pueblo, por su nación, cumplió con todas y absolutamente todas las profecías, y entonces por lo tanto, pues esto que estamos viendo en este tema, todo lo que vimos en los episodios anteriores de la segunda temporada, pues es verdad, es así, solo hay un pueblo, y más bien nuestro llamado es comprender quiénes somos realmente nosotros, si verdaderamente somos meros gentiles, y sobre todo si queremos seguir al Dios de Israel, pues nuestro llamado es ser parte de ese mismo pueblo llamado Israel. No hay otro pueblo. Y es que bueno, si realmente sí regresaron, pues entonces ya desde un principio los mismos judíos ya hubieran sabido y hubieran empezado en nuestra actualidad. Claro. Deja tú en la época de sí. nuestra actualidad, ya hubieran dicho, wow, pues entonces sí es el Mesías, porque aquí están nuestros hermanos, ¿no? Aquí están nuestros hermanos expatriados, aquí están los hermanos que estaban dispersos entre las naciones, han regresado. Claro que es nuestro Mesías, porque se cumplió. Pero, ¿cuál es el detalle? Una vez más, como ya dijimos, o ese tal Jesús cumplió con lo que tenía que venir a cumplir, o es lo que tanto se predica, que pues lo rechazaron, entonces vino por un pueblo distinto, gentil, extranjero, una novia que sí lo quisiera, y entonces pues ahora ya pues se consiguió este nuevo pueblo, le entregó todo lo que le pertenecía al otro, ahora le dio todas sus promesas, sus bendiciones. El plan C. Perfecto, si eso es así, perfecto, entonces no es el Mesías, ¿no? Y por eso los judíos no pueden creer en él como el Mesías. Es que tienen razón, es que lo peor de todo es que porque ellos saben y conocen la escritura. Claro. El detalle es justamente pues lo que se les ha predicado, lo que la propia religión
y las doctrinas de hombres que predominan obviamente en la actualidad, pues les han compartido. Justamente un Mesías ajeno, distinto a su cultura, a quién es, ya a su idioma, porque justamente pues ya se llama Jesús, y efectivamente totalmente ajeno y diferente a quien verdaderamente fue, históricamente hablando, y a lo que verdaderamente vino a cumplir. Sí, digo, el Mesías no cumplió, la otra es, pues, tu Mesías tampoco, porque pues es otra persona, es diferente totalmente, entonces, pues, nada. ¿No es? Nada. Y aquí va otro dato interesante. Todas Claro. las fuentes se las estamos colocando aquí en pantalla, por eso siempre recomendamos también que vayan, Excelente. vean el episodio, que lo Aquí, vean, que vean en YouTube. En la pantalla, sobre la pantalla. Aquí, no, no sé, no, aquí aparecen todas las fuentes. Y aquí les va, en el Talmud de Babilonia, del Sanedrín, en la sección 110b, en la Mishnah justamente, vemos dos comentarios, una especie de debate ahí, de diferencia de ideas o de dos puntos de vista distintos tal vez, con respecto a dos rabinos, el rabí Akiva y el rabí Eliezer. Y obviamente esto es mera fuente histórica, no estamos hablando palabra de Dios, pero vamos a ver realmente, a comprobar con su propia perspectiva del pueblo judío, porque aún mucho pueblo judío realmente, pues justamente dice, pues ustedes qué, ¿no? Esas 10 tribus pues ya están perdidas, o pues ya regresaron, o pues ya, eso ya, adiós, ¿no? Ya va, nosotros ahora somos el pueblo, Ya, ¿no? next, Sí. sí. O sea, y obviamente que dice por el otro lado el pueblo gentil, digamos, no, pues nosotros no tenemos nada que ver, no, pues ya regresaron, no, pues ellos ya están allá por su rollo, en lo suyo. Vamos a ver qué justamente comentan dos sabios, estudiosos, rabinos del pueblo judío, que dice, el rabí Akiva comenta, las 10 tribus no están destinadas a regresar a la tierra de Israel, ni siquiera durante la era mesiánica, como está escrito, y los arrojó a otra tierra, como lo es hoy, y cita Deuteronomio 29-27, así como el día pasa para no regresar nunca, así también las 10 tribus van al exilio y no regresan. O sea, el rabí Akiva en pocas palabras dice, ¿sabes qué? Esas sí ya se fueron y no van a volver. O sea, esas ya peladas. Ya, se dio por adiós. vencido, ya. Adiós. Y en cambio el rabí Eliezer dice, como es este día, es decir, así como el día se oscurece y luego el cielo se ilumina, al día siguiente, con respecto a las 10 tribus también, aunque ahora está oscuro para ellas, así está destinado a iluminarse para ellas. En pocas palabras, que sí, que hay esperanza, que va a volver el día sobre ellas, que van a volver a regresar, que van a tener nuevamente esa esperanza de ser parte del pueblo. Ah, ok, bueno, ¿y esto qué? O sea, uno dice que van a volver, otro dice que no van a volver. Bueno, yo prefiero hacerle caso a lo que dice la Escritura, ¿no? Honestamente, con todo el respeto a estos dos sabios de Israel, yo prefiero no hacerle caso a dos rabinos, prefiero hacerle caso a lo que diga la Escritura y lo que está anunciado en los profetas. Pero al final de cuentas, ¿sabes en qué sí están de acuerdo? Uno dice que no van a volver, otros dicen que sí. El punto es que no han regresado. Que esas 10 tribus siguen dispersas y mezcladas entre las naciones. Entonces, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Y es que, bueno, si dentro de los mismos judíos está esa controversia o esa duda o esa también en parte ese mismo pensar de que pues no están a final de cuentas, pues eso nos deja en expectativa y en, bueno, si nosotros creemos en nuestro Mesías, que sí es realmente el Mesías, Él va a cumplirlo sí o sí. Claro. Y es que hay un montón, es inevitable relacionarlo con otros pasajes de que pues el Padre proféticamente el Mesías proféticamente tiene que cumplir todo y relacionarlo con todos los pasajes que hablan sobre los gentiles. Es inevitable y relacionarlo y es impresionante. Claro. Y es que es eso, ¿no? Y perdón, pues ahí hacer como una aclaración a tu comentario. O sea, realmente creo que en sí es al revés. O sea, creo que el Mesías es el Mesías no porque nosotros lo creamos, no porque nosotros digamos, sí, Jesús es el Mesías y yo lo creo, amén, y lo acepto, y eso no lo va a convertir en el Mesías. No. Eso es lo que tenemos que entender. Si él no cumplió con esto, no lo es, y no lo es, por mucho que creamos, digamos, que él es el Mesías. Entonces, más bien toca comprobar si realmente todo lo que está escrito y profetizado, como ya leímos desde el versículo de Amós, pues realmente se está cumpliendo y es así. Y si realmente entonces una vez más vino por otro pueblo, entonces tampoco es, ¿no? No es el Mesías. Ahí vamos a Hechos justamente capítulo 26, versículos 6 al 7, donde leemos otra vez algo muy interesante. Dice, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres,
soy llamado a juicio. Promesa, este es Pablo exponiendo ahí su defensa, ¿no? Está hablando él ante el rey Agripa y justamente dice, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. No dice, pues ya cualquier hijo de vecino o ya pues todo el mundo una vez más de forma literal, porque ahí también es otra palabra y otro concepto que necesitamos entender. No, toda la esperanza por la cual Pablo es acusado, por la cual Pablo está llevando todo su ministerio, literalmente lo dijo, el ministerio de la reconciliación. ¿Y por qué es un ministerio de reconciliación? Porque obviamente hubo un quiebre en esa relación, hubo una separación en esa relación. No eran dos, no es que eres un, o sea, lo pongo así. Tú eres gentil, que naciste aquí en México, extranjero. ¿Tú qué tienes que ver con el Dios de Israel, con el pueblo y un Mesías judío? ¿Y por qué reconciliar? Claro. Si no tienes nada que ver, ¿no? O sea, tú no tienes nada que ver. Tú no proféticamente, ¿no? Sí, o sea, exactamente. O sea, y si lo vemos así tal cual, literalmente, gentil, que hay que reconciliar. Claro. Pero siempre estuvimos retirados. O sea, tal cual. Y por eso el pasaje de Efesios y ahorita todavía los versículos que quedan. Más bien debió decir conocer, ¿no? Sí, claro. Claro, o sea, literal, pues bueno, mira, por primera vez, pues mira, hola. Hola, mucho gusto. Aquí no, pero ¿por qué todo el mensaje, no solo de los profetas de la escritura entera, sino el mismo Pablo reconoce que es el mensaje reconciliarnos con Dios, volver nuevamente a Él? Pues porque justamente esa era la esperanza de ese pueblo del cual se separó, del cual el Padre mismo se divorció por su infidelidad y por su idolatría, y justamente el cual tiene que una vez más ser reconciliado, y esa es la esperanza que esperan alcanzar las 12 tribus, el pueblo completo, no 2, no solo 10, no solo la tribu de Judá, no un pueblo llamado judíos, no, un pueblo conformado de 12 tribus llamado Israel, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Que se juzga entre ustedes cosa increíble que Dios resucite entre los muertos? Y esa es una pregunta muy interesante que da para otro tema que no vamos a hablar en este episodio. Y entonces decimos, bueno, pues entonces, ¿qué significa realmente tener o ser el pueblo, sentirnos parte del pueblo del Padre, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ver ahorita una serie de pasajes bíblicos que van a empezar a hablar sobre esto, sobre realmente una verdadera identidad, una identidad bíblica. No. Pues realmente es una pregunta muy importante que todos deberíamos de hacernos. Entender que, bueno, la pregunta que hicimos al final del episodio 12, bueno, al inicio del episodio 12, justamente fue, bueno, entonces, ¿qué hay de nosotros? Claro. ¿Qué hay de nosotros como gentiles? Como gentiles, sí. Como extranjeros, como que supuestamente no tenemos nada que ver, ¿no? con el pueblo de Israel. ¿Y en qué consiste? Como tú bien dices, una buena pregunta. ¿En qué consiste entonces ser parte de ese pueblo? Pues realmente, una vez más, toda la Biblia entera, la Biblia entera nos habla de eso y de realmente en qué consiste nuestra identidad. Pero todo se resume en algo que también justamente él habló, que el Mesías habló, y es que todo se trata de, o sea, sí, de que ese pueblo que fue dividido, que fue dispersado, que fue echado lejos y mezclado entre las naciones, vuelva a ser uno, obviamente primero en espíritu, en corazón, claro, ¿no? En un sentido espiritual, después claro que será de forma física, pero para que ese pueblo vuelva a ser uno, ¿en qué consiste que ese pueblo retorne? Pues sencillamente volviendo al principio, volviendo a la fe de Abraham, volviendo a la fe o sea, la intención de nuestro Padre es que literal volvamos a la fe del Padre de ese pueblo. Hola, hijo. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Cuéntame, ¿sabes que puedes hablar conmigo? ¿Es verdad que no soy tu hijo? Mi pequeño. Claro que lo eres. ¿Por qué dices eso? Es que ya me enteré.
que tú me adoptaste cuando yo era bebé. Hijo, ¿qué no sabes que por eso eres especial y por eso eres amado? Yo los amo a ti y a tu hermano por igual. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y tu hermano? Que él es mayor y que no es adoptado. No, mi amor. La diferencia está en que yo te escogí, yo te elegí, te adopté y decidí ser tu padre para poder darte todo mi amor. ¿Puedes entender eso? ¿Sí? Yo decidí pasar por todos los trámites y pasar por todo lo necesario para que tú pudieras ser mi hijo y yo pudiera ser tu padre. Y todo esto, ¿sabes qué? Porque te amo. Pero entonces no amas más a mi hermano porque él es tu verdadero hijo. Claro que no, mi pequeño. Los dos tienen exactamente el mismo valor para mí porque los dos son mis hijos y los amo exactamente igual. Tú no eres menos mi hijo, ni eres más mi hijo que él. Yo decidí buscarte y traerte y hacerte parte de mi vida. Y como eres mi hijo, traerte a mi hogar. Ya no eres un pequeño sin hogar y sin padres, pero tampoco eres un hijo al cual adopté para que viviera en una casa con una familia extraña y diferente a la de tu hermano, ¿verdad? Tú me has dado todo igual que mi hermano. Así es, mi amor. Y siempre lo haré, porque como tu padre, quiero lo mejor para ti. Y al tú ser mi hijo y yo ser tu padre, tienes acceso a la misma comida, al mismo hogar, a los mismos derechos, a los mismos privilegios y a los mismos cuidados. Pero, así como tienen acceso a los mismos derechos y privilegios, también tienen las mismas responsabilidades, mi corrección y mi guía. A veces no me gusta eso último. A los hijos no les gusta esa parte y quieren solo lo que a ellos les conviene mejor y lo que creen que es bonito. Pero aún tú como mi hijo amado y elegido, debes vivir exactamente igual como los demás integrantes de esta familia. Porque con los beneficios también vienen las responsabilidades y ambas forman parte de mi amor y de lo que yo sé que es mejor para ustedes. Yo quiero que te sientas parte y que vivas como un miembro más de esta familia. Gracias por escogerme como tu hijo. Nunca olvides cuánto te amo, hijo mío. Pues comenzando ya con estos pasajes justamente que hablen sobre esto, sobre la identidad, está Mateo 3, 8, 9, que dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, justamente, ¿no? Eso que hablábamos de que es hacer un arrepentimiento, regresar, reconciliar. reconciliarse. Entonces, dice en el 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que el padre puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y aquí está pasando algo increíble porque no lo podemos ver, pues justamente es leíble y a veces no está todo en contexto. Pero bueno, ¿qué puede hacer Abraham de estas piedras, no? Hijos. Hijos de Abraham. Hijos de Abraham, o sea, yo no entiendo, o sea, si alguien lo lee, yo no podría entender, o bueno, lo podría entender tal cual como está ahí, Ujú. una piedra ahí, Sí. ¿qué se hace hombre o qué pasa, no? Ujú. Entonces, justamente es simbólico, porque no puedo dejar de pensar el momento en que Josué con todas las demás tribus pasaron el Jordán y cómo el mismo padre le dice le dice a Josué que ponga 12 piedras, justamente una por cada tribu, y que cada vez que un hijo pase, recuerde que es el hijo de Abraham, Sí. que fueron y cruzaron y hizo maravillas, que los sacó de Egipto y fueron a la tierra prometida. Entonces, es justamente un recordatorio. Entonces, claro que el padre puede hacer hijos de Abraham de esas piedras porque van a ser un recordatorio vivo de que el padre cumple sus promesas, que lo sacó justamente de la tierra de Egipto, que te va a sacar a ti, de donde quiera que estés reunido entre las naciones y te va a volver a reunir y te va a volver a juntar. Ujú. Justamente es profético. Es profético y Pablo en Gálatas tiene toda una sección en su carta donde habla de justamente volver a otra carta bastante complicada y malinterpretada tristemente del apóstol Pablo,
que una vez más, entendida en contexto, pues realmente tiene todo el propósito de confirmar y de apuntar a lo que justamente se trata de este episodio, a que nosotros tenemos que volver a ese evangelio de nuestra identidad, de que somos parte de un pueblo. Ya vimos que él, si quiere, puede levantar hijos de Abraham de unas piedras. Y realmente pues así fue, y así lo hizo, y así está sucediendo, y así lo iba a hacer justamente. Pero hay algo muy interesante que menciona aquí en Juan capítulo 8, un capítulo, bueno, no leímos todo el capítulo, pero ya leímos unos versículos de este capítulo en el episodio anterior, y realmente, por eso digo que me gusta mucho, porque tiene como que, o sea, en un solo capítulo hay muchos pasajes y muchos versículos muy, muy importantes. Uno de ellos es este, que dice, respondiendo le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y yo no sé tú, hermano, pero yo me acuerdo cuando iba a la escuelita dominical, había una canción que me gustaba mucho, la de nuestro padre Abraham, no sé si tú la has escuchado. La de, sí la has escuchado. Es de, No es de mi época. ¿no es de tu época? Puro Hillsong Kids Para arriba. Sí. Ajá, o sea, yo también, pero menos, o sea, también se escuchaba. Pero sí, no, es muy, Sí. es más viejita esa canción. Y es increíble ver y reconocerse a uno mismo, siendo sincero, que no tenemos ni idea de qué significa eso. A ver, cántala. No, no. Eso va para otra ocasión. Ah, Sí. claro, no Realmente saben. no sabemos ¿no? qué significa ser hijos de Abraham. Más allá de, sí, pues es que él es el padre del pueblo, el que padre escogió, y pues como nosotros somos Que tener parte fe. de su pueblo, pues, sí, somos hijos, sí, somos hijos de Abraham, sí. ¿Por qué? Pues porque sí, ¿no? Si yo quiero, ¿cuál es el problema? Sí. Y sí, de tener la fe de Abraham, ¿y qué significa tener la fe de Abraham? Digo, dijéramos, bueno, es que, ok, Abraham, porque cruzó y se hizo hebreo, se empezó a una nación, entonces. Claro, pero no que tú eres bien mexicano y más mexicano que el normal, y entonces que andas ahí haciéndote... Por aquí dejé mi sombrero. Claro, ¿qué haces queriéndote hacer judío? ¿No? Si tú eres gentil, tú eres mexicano, pues no que soy hijo de Abraham. Entonces, ¿qué significa eso? Claro. Entonces, ¿por qué lo decimos? Si ni Claro. siquiera lo entendemos. Claro. O sea, somos hijos de Abraham, sí, porque nosotros somos parte del pueblo de Dios. ¿Qué significa ser parte del pueblo de Dios? Sí, son esas respuestas que tienen sentido, pero no tienen lógica. Piénsatelo tantito, ¿no? Entonces, ok, perfecto. Lo cantamos, ¿no? Somos el pueblo de... Ahí está ya, es toda la probadita que les voy a dar. Pero esa no es la canción. No. Pero ¿qué significa? O sea, tantas canciones que hay de que somos pueblo, tantas canciones, inclusive ese pasaje de Pedro, de pueblo adquirido por Dios, nación santa, y que Pedro no se las está inventando, las está citando Claro. del Antiguo Testamento, y esas palabras fueron dichas no para un pueblo gentil extranjero, sino fueron dichas para el pueblo de Israel. Sí. ¿Qué significa decir que somos pueblo? El Israel espiritual, ¿y eso qué significa, no? Sí. Yo sigo viviendo aquí en la tierra, y al mismo tiempo te encanta decirte eso y reconocer y adjudicarte todas las promesas y decir que sí eres el pueblo espiritual de Dios, pero, ¿y entonces por qué te ofende que alguien quiera vivir como pueblo de Dios? Claro, sí. O sea, ¿me explico? Entonces, realmente, ¿qué significa ser hijo de Abraham? Y sobre todo, las palabras de nuestro Mesías. Si realmente tú y yo somos hijos de Abraham, no basta con decirlo, no basta con cantar nuestro padre Abraham. Las obras de Abraham debemos de hacer. ¿Y qué obras hizo Abraham? Claro. Ahora sí que si no sabemos qué significa, pues bueno, pues veamos más bien qué es lo que dice el mismo padre de Abraham, ¿no? Y eso pues está en Génesis 26:5, que dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora, si Abraham estuviera aquí, así como Kevin estuvo en las primeras Olimpiadas, Abraham estuviera aquí en nuestra época. Si hubiera cámara, hubiera tenido pruebas, pero pues como no. Pues no, lo siento, entonces no hay manera de creerte. Sí. Pero si realmente Abraham estuviera aquí, yo lo veo con una vestimenta obviamente muy diferente a la que tienen los judíos, ¿verdad? Claro.
es evidente. No, este está pesado, este hace, no nada más guarda los 10 mandamientos. ¿no? No, sé que pues aquí no estaban tal cual escritos por los escritos. mandamientos, Que ese pero, tema va para otro episodio. pero justamente se está hablando de mandamientos, Sí. de preceptos, de estatutos y de leyes. Entonces es ilógico pensar que no estaba guardando justamente la palabra si sabemos que su voz es la palabra Ujú. del Padre Que su palabra es y eterna. que Él la escuchó y Ujú. por eso está guardando todo esto mencionado en el versículo 5. Pues bueno, justamente si nosotros queremos ser como Él, como Abraham, como dice ahí en la Biblia, Como nuestro Mesías dijo. pues ahí está el ejemplo claro de qué es lo que tenemos que seguir y hacer. Y no quitarnos de los prejuicios, porque son esos prejuicios malos, digo, no es que haya buenos, pero son prejuicios de decir, oye, es que si tú estás guardando tal cosa, relacionarlo con los judíos, más bien relacionalo con Abraham. Con Abraham. Tú no eres judaizante, tú eres abramaizante, ¿no? O sea, digo, es más, hasta llega un punto en que si te dicen judaizante, pues hasta podría ser halago. Ah, claro. Sí, no, porque claro, si está bien fundamentado, Porque, ¿verdad? bueno, más bien es halago cuando te lo dicen sin el entendimiento de lo que verdaderamente es ser judío. Sí. Si te lo dicen con el entendimiento, bueno, sí. Sí, obviamente sí, ya no no. hay que ser judío. Claro, sí, efectivamente, ¿no? Pero pues ahora sí que hay que hacer lo que Abraham hizo y esas son las obras que hizo Abraham. Sus mandamientos, preceptos, sus estatutos y sus leyes. Exactamente. Realmente es así o sea, es así, no de fácil de hacer, pero es así de sencillo de entender. Y tristemente, por alguna razón, que bueno, realmente bíblicamente sí sé cuál es esa razón, pero que por alguna triste razón nos es tan complicado de entender, pese a que es tan sumamente sencillo, pues ver esta armonía completa y relación de principio a fin de toda la escritura y ver realmente en qué consiste nuestra fe y qué espera realmente el Padre de nosotros. Realmente este es otro pasaje ya muy leído, muy conocido, pero que justamente tiene toda la intención de confirmarnos precisamente en qué consiste esa fe que Abraham tuvo, tener la fe de Abraham, hacer las obras que Abraham hace. En el versículo 21 dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, pues realmente el tema de la fe es un tema que venimos hablando desde hace 2 episodios y es un tema que va a tener su propio episodio también y vamos a seguir comentando más al respecto. Pero ya entendimos que la fe va mucho más allá de simplemente creer. Claro. Y en eso realmente consiste y se resume completamente lo que es ser parte de Dios, ser parte del pueblo de Dios, y ser hijos de Abraham. Y a mí me encanta Juan 5:24 porque empieza como el de Génesis 26:5 que dice oye mi palabra, que oyó mi palabra, ¿no? Oyó mi palabra. Dice, justamente así empieza el 5:24 de Juan. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha cruzado de muerte a vida. Y aquí, pues digo, es inevitable. Tanta relación que tiene estas pequeñas palabras, este pequeño párrafo, ¿no? Abraham oyó su palabra. Él decidió creerle desde el momento en que él fue un extranjero. Sí, fue gentil, era un gentil. Era un gentil, fue un extranjero que justamente cruzó de esa muerte, de ese pecado, de esa idolatría, de esa vida justamente, pasada. Y fue a donde el Padre le dijo, a esa promesa que el Padre lo llevó, a dejar toda esa vida atrás, y lo llevó justamente a vida, donde escuchó su voz y le dio cosas por las cuales vivir, que son esos estatutos, esos mandamientos, esos preceptos, esas leyes, por las cuales entonces nosotros tenemos el ejemplo perfecto. Claro, está nuestro Mesías, efectivamente, pero pues todo conecta, tal cual, claro. El cual seguir.
Entonces, eso me suena muy similar. O sea, Abraham era un gentil, extranjero, de su idolatría, de sus otros dioses, de su paganismo, pero en un momento fue llamado por Dios y literalmente para que su vida fuera transformada. Ok, en un sentido literal, porque dejó su ciudad, dejó literalmente su vida pasada, todo, cruzó el río Éufrates y recibe el nombre de hebreo. Él tenía otra identidad, Él tenía otra cultura. Y recibe el nombre de hebreo, que literalmente es cruzar, el cruzado. ¿Por qué? Porque fue alguien que cruzó el río Éufrates, gracias a ese llamado que el Padre le dio, por escuchar su voz, por dejar su vida anterior, su vida pasada. Oye, eso me suena muy similar. Creo que más de uno tal vez nos puede sonar muy similar con nuestra propia vida. Y entonces, ¿será que eso significa ser hijo de Abraham? ¿Será que eso significa entonces hacer las obras de Abraham, ser hijo de Abraham? Tal cual lo que dice ahí ese pasaje, oír su palabra, dejar todos nuestros pecados, nuestra idolatría, nuestra vida pasada para cruzar a una nueva vida en el Mesías, en sus promesas, en su dirección, en sus instrucciones. O sea, en otras palabras, ser un cruzado, ser un hebreo, así como Abraham se convirtió. Porque, pues, ¿qué es ser hebreo? Pues justamente eso. Alguien que cruzó de una vida anterior y una vida pasada a una nueva vida, obviamente, pues, en nuestro Mesías, a una nueva vida en esperanza, con sus promesas, con sus bendiciones, con nuestro Rey Mesías, como dicen los profetas, con el Rey Mesías reinando y dirigiendo nuestras vidas, para ahora caminar justamente en sus instrucciones y en su voluntad. Es que digo, es tan increíble que justamente hasta con la vida de Abraham proféticamente está justamente todo y cómo tiene relación con el pueblo gentil. O sea, es tan increíble y perfecto como el Padre tiene todo en control de sus manos y que Él es fiel y que nunca va a abandonar a su pueblo, por la cual dio su vida para poder casarse con su pueblo y que justamente pueda haber hijos que hayan salido de las piedras, justamente. O sea, las piedras igual son un montón, y en cualquier lado. En todo el mundo. Todo el mundo. Entonces, es increíble cómo todo está ahí. Pues aquí está tal cual la conclusión a la que justamente Pablo llegó, ¿no? Y porque precisamente, pues una vez más, todo esto que estamos hablando, pues no solo es históricamente cierto, sino bíblicamente y doctrinalmente, por así decirlo, verdad, porque tal cual, cuando entendemos en contexto las cartas de los apóstoles, pues nos damos cuenta que aquello que pareciera que nunca mencionan y que nunca hablan de esto, ¿y de qué estás hablando? Si ellos les hablan a gentiles y nada de esto tiene que ver, y no es cierto. Cuando realmente estemos en contexto nos damos cuenta que está por toda la escritura, y es el mensaje que llevaban, y él justamente lo resume de esta manera. Gálatas 3:29, y si ustedes son del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Yo siempre me gusta hacer mucho ese énfasis en el sí sois, si ustedes sois. O sea, yo creo que ese sí implica mucho. Sí. Pero ese sí lo vamos a dejar para los próximos 6 episodios. Dale. Ese si verdaderamente somos del Mesías, si verdaderamente vivimos como discípulos, hijos del Mesías, bueno, lo vamos a comprobar en los próximos 6 episodios. Pero si, desde luego, hemos aceptado al Mesías en nuestro corazón como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, si verdaderamente somos del Mesías, Ya estamos más para acá que para allá. que no te quepa duda. Claro. Que no nos quepa duda. Somos hijos de Abraham. Ahora ya entendemos qué significa, qué implica ser hijos de Abraham, pero bueno, somos parte del pueblo. Dios no tiene dos pueblos. Tal cual, el ser parte del único pueblo de Dios, me gustaría compartirles algo que escribí, el ser parte del único pueblo del Creador no es una cuestión de mérito de sangre, sino es únicamente a través de nuestro Mesías Yeshua. Sin embargo, la Escritura es muy clara en que aquellos a los cuales el buen pastor ha llamado es porque son parte del redil de las ovejas. ¿No? Mis ovejas oyen mi voz. Por lo tanto, si hemos escuchado la voz del buen pastor, es porque somos ovejas. Y ya tuvimos 2 episodios completos
el episodio 11, el episodio 12, para hablar de quiénes verdaderamente son las ovejas de Dios. Que una vez más, bíblicamente, proféticamente, contextualmente, las ovejas, pues ahora sí que es una disculpa, pero no es un pueblo extranjero. No son los gentiles, no. Las ovejas siempre, siempre han sido Israel. Es todo en el redil. Sí, las ovejas del redil. Y justamente por eso el Mesías habla de ovejas que se extraviaron, que están lejos, que tiene que traer al redil de Judá, junto con el redil de Judá, que se había quedado en casa, justamente. Claro. Pero entonces, pues, la escritura es muy clara, que aquellos a los cuales el buen pastor ha llamado es que porque son parte del redil de las ovejas. Por lo tanto, aquí hay de dos sopas. O no eres del Mesías, o no somos del Mesías, o somos linaje de Abraham. Somos parte del pueblo de Israel. No hay más. O eres parte del pueblo de Israel, o no eres del Mesías. No, pero yo ya recibí al Mesías por su gracia, ya somos salvos. Perfecto. Eres parte del pueblo de Israel. Eres injertado, eres adoptado al único pueblo de Dios. Eres parte del único pueblo llamado a ser santo, llamado a ser sal, llamado a ser luz, llamado a ser de bendición, obviamente a todas las naciones. Eres una oveja perdida de la casa de Israel que pues tal cual regresa, está de vuelta en el redil. Y digo, si ya recibimos al Mesías, decimos que ya estamos más para acá que para allá, somos linaje de Abraham, justamente, bueno, ya ahí lo vivamos conforme a ello, ¿no? Pero, bueno, no nada más es porque pues están también, hay que hablar de eso, también está el hecho de que, pues, no nada más porque nos sintamos y creamos, queramos justamente imitar dentro de nuestros hermanos los judíos, Claro. su manera de ser, su manera de vestirse, esto y lo otro, Sí, qué buena aclaración. sin justamente nosotros seguir su palabra, nada más por mera apariencia. Ahí es el punto y es súper delicado porque eso es desgraciadamente lo que ha hecho que tanto muchas personas tengan fundamentos para decir, tú eres un judaizante que nada más quiere ser como los judíos, porque pues te vistes como tal, ¿no? Quieres actuar como tal, quieres hacer las cosas como tal. Y algo importante que tenemos que decir es que como ellos viven o como ellos actúan, no es la manera real como uno tiene que seguir la palabra. Y ahora, ay, tú no eres ni siquiera judío y no tienes ni siquiera la costumbre y estás diciendo que están haciendo mal. No, claro, muchas cosas las están haciendo bien, pero claro, muchas cosas estamos haciendo mal porque todo también ya lleva justamente un conteo histórico de que también erraron y bíblicamente también ellos se desviaron. Entonces eso ya habla mucho. Entonces hay que basarnos no en meras apariencias, no en mera seguir al hombre, sino seguir justamente lo que está escrito en nuestras Biblias. Sí, por eso partimos a lo que dijimos al principio, es que si no entendemos que somos llamados a ser parte de un pueblo llamado Israel y que no es igual a ser judío, pues no entendemos, no, o sea, si no partimos de ahí no entendemos nada, porque entonces escuchamos, es que somos parte del pueblo de Israel, sí. Y entonces pensamos, o una de dos, o decir, no, porque yo no quiero ser judío, yo no soy judío, o al revés, entonces decimos, sí soy parte del pueblo de Israel, me voy a hacer como los judíos. Entonces, no, somos llamados a ser parte de un pueblo llamado Israel, y la escritura le especifica y aclara muy bien cómo es esa identidad de esa nación, su tradición, en cómo viven, en cómo deben de comportarse, todo ya está, ya el Padre ya nos dejó preparado de antemano el cómo debe de vivir ese pueblo de Israel, que no es imitar a ninguna otra nación, no es imitar a ningún otro pueblo, a otra religión, es imitar simplemente a nuestro Mesías. Pisar las huellas de nuestro Mesías y seguir justamente y escuchar la voz, como Abraham escuchó la voz del Padre, ¿no? Y siguió sus palabras, sus mandamientos, sus preceptos, sus leyes. Así es, ese es nuestro llamado al final de cuentas, a ser hijos de Dios, pueblo de Dios, verdadero pueblo de Dios, con el testimonio de nuestro Mesías, como también ya lo vimos desde el episodio 4 con la doctrina, ¿no? ¿En qué consiste esa sana doctrina? Claro,
Digo, si bien hay un montón de pasajes que nos pudieron tal vez haber faltado, Uy, sí, muchísimos. que hasta, hijo, les diría yo que sería necesario leerlo. Es más, y bueno, ¿por qué no? Digo, ya se me ocurrió y A ver. en los comentarios los vamos a dejar muchas más citas de las que no leímos aquí. Bueno, sí, nada más las que... Es que me quedé pensando, y todas las que leímos en esos episodios, pero es que quiero que se los vayan a ver, ¿no? Que vayan a verlos para que resuelvan más dudas que seguramente tienen. Pero vamos a dejar más citas en los comentarios para aquellos, como nos encanta decirlo, de verdad, porque al final de cuentas es al público al que queremos llegar, aquellos que verdaderamente tengan hambre de la escritura y de no aferrarse a dogmas y a ideas propias, sino para todos aquellos que realmente tengan hambre de aprender, de conocer más de la escritura. Pues ahí en la descripción también va a haber comentarios, ahí en la descripción va a haber más versículos y en la sección de comentarios para quien quiera ir a verlos y a leerlos y a estudiarlos. Claro, pero bueno, yo diría que sí hay uno que específicamente sí hay que leer junto con este, que voy a decir ahorita, que es Efesios 2, 12 al 14. Ahorita se los digo, pero vamos a leer estos primero. Dice: en aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel. Y quédense con la primera línea o las primeras palabras. En aquel tiempo estabais sin el Mesías. O sea, para que lo recordemos, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin el Padre en el mundo. Pero ahora en el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Me voy al 16. Y mediante la cruz reconciliar con el Padre a ambos en un solo cuerpo. A ambos se refiere a dos. Matando en ella las enemistades. Me voy al 17, al 19, porque es extenso este pasaje. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. nuestro Padre. Si ya no son, más que ahora son conciudadanos, ya son ciudadanos, ya son parte del pueblo, ya no cabe en nuestra boca decir que somos gentiles, ya no cabe en tu boca decir, wow, es que tú judaizante o tú eres esto, es que tú, ¿por qué tienes que ser si tú eres mexicano? Claro. Si tú eres esto y lo otro, que no sé qué. Claro. Pero bueno, justamente el pasaje, que les quería leer justamente, que va de la mano con esto, como decimos, Pablo no se saca de la mano, hay invenciones por su cuenta, ¿no? Él conoce la escritura y aquí la importancia de conocer y escudriñar nuestra Biblia, las escrituras, para entender justamente el Pablo por qué y los demás apóstoles hablan lo que tienen que hablar, ¿no? Sí. Y es justamente Oseas 10:11 que dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, que pues bueno, aquí ya de entrada está diciendo lo que ya venimos diciendo en el episodio, que van a ser muchísimos. Israel, no Judá, no la casa de Judá, sino la casa de Israel. Dice: vosotros no son pueblo mío. Les será dicho, donde se les dijo que ellos no iban a ser pueblo suyo, se les dirá: sois hijos del Padre viviente. ¿No? Y ya dice ahí: se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe. Y aquí ya venimos viendo que pues es justamente lo que va diciendo Pablo. Pero justamente nos quedamos con eso que les decía: vosotros no sois pueblo mío. Donde se les dijo eso, se les dirá: sois hijos del Adón viviente, del Padre viviente. Y es justamente lo que estamos viendo en Efesios, que está diciendo Pablo, que dice: en aquel tiempo ustedes estaban sin el Mesías, alejados de la ciudadanía y ajenos a los pactos, sin esperanza en el mundo, pero ahora en el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Mesías. Y aquí vemos que proféticamente, lo vemos porque lo estamos viviendo como esa parte de esa promesa, como esos gentiles
estamos viendo justamente esa promesa de que el Padre va a reconciliar, y donde muchos años atrás en el pasado se les dijo que no, muchos años después, por medio de nuestro Mesías, iba a empezar a ver esa reconciliación y esa transformación y recuperar lo que es importante, lo que se perdió, que es una verdadera identidad, ¿no? Así es. Y ese pasaje de Efesios a mí me encanta, realmente se leyó completo en ese episodio 12. Aquí lo volvemos a leer porque pues, literalmente Es necesario. es un pasaje tan breve que abarca tanto, que tiene tantas conexiones con tantos pasajes, con Ezequiel 37, con este de Oseas que acabas de leer, con muchos otros, y que realmente, pues literal aquí en unos cuantos versículos, bueno, que sí está larguito, pero me refiero en una pequeña sección, respondes a tantas objeciones y tantas cosas que se dicen. No. Tú déjate de tonterías, tú eres gentil. ¿Cómo? Y Pablo empieza diciendo, por tanto, acordaos que en otro tiempo, ustedes los Acuérdate. gentiles, o sea, acuérdense que ustedes en otro tiempo eran gentiles, que por definición gentil es alguien fuera del pacto, es alguien fuera del pueblo. Entonces, ¿no que eres pueblo de Dios? Entonces no eres gentil. Si dices ser parte del pueblo de Dios, Sí, no. entonces no eres gentil. En cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos, y justamente dice, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Por qué nunca le prestamos atención a esta palabra? Yo me he visto estudios verso por verso de esta palabra y no le explica. ¿Por qué no prestamos atención a esta palabra que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel? Obviamente, es un poquito de lógica, ¿no? Si estábamos alejados, y el mismo Pablo nos está diciendo que hemos sido hechos cercanos, pues entonces somos parte de la ciudadanía de Israel. Y efectivamente, tal cual tú dijiste, ¿no? El versículo 19, así que ya no sois extranjeros. No, que ahora la iglesia gentil, que ahora el pueblo gentil. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. Vamos al diccionario a ver qué significa esa palabra conciudadano. Bueno, yo busqué ciudadano, Bueno. pero sí tiene mucha importancia, porque dice, se refiere a una persona que es miembro de un estado y por lo tanto tiene derechos y responsabilidades dentro de ese estado. Ser ciudadano implica participar en la vida política y social y de shalalala, ¿no? Pero bueno, no nada más tiene derechos, no nada más tiene promesas, tiene responsabilidades dentro de lo que implica ser un ciudadano. Con ciudadano, pues que cada uno de los ciudadanos, que efectivamente tienen los mismos derechos, las mismas responsabilidades, todo, pues justamente que cada uno de los ciudadanos de una misma ciudad o nación. O sea, que nada que dos pueblos, que nada de que extranjeros, que nada que no tenemos nada que ver. Si ya eres del Mesías, bueno, da igual que si por el apellido, que si por eso, que si por aquello, no hay más. Eres parte del pueblo de Israel, somos parte del pueblo de Israel, nada que de espiritual, nada que... El Padre solo tiene un pueblo y cada uno de los miembros y ciudadanos de ese pueblo tienen los mismos derechos, las mismas responsabilidades, claro. Y encima son parte de la misma nación. El Padre no tiene dos pueblos, dos naciones, y pues de verdad queremos dejarles con esto. En los próximos episodios realmente comprenderemos en qué consiste verdaderamente ser hijos de Dios justamente. O bueno, ahora precisamente cómo sabemos que somos realmente discípulos del Mesías. Vamos a entender ese sí sois del Mesías que Pablo dice en Gálatas 3:26. Y digo, este es un mensaje que como les compartíamos nos encanta, el realmente entender que el Padre no se le sale nada de las manos, que el Padre no se le sale nada de su control y que realmente Él escogió a un pueblo, pero ya no solo escogió a un pueblo, que lo escogió porque era nada, el más insignificante de todos los pueblos, sino porque estaba destinado a convertirse en un pueblo incontable como las estrellas, y realmente deseamos y esperamos en nuestro corazón, y así es nuestra oración, que tú a partir de hoy puedas comprender que realmente el Padre nos pensó y nos escogió desde el principio, que nos ha escogido desde el principio, que realmente si hemos escuchado esa voz del buen pastor es porque somos parte de su pueblo, porque a Él le ha placido justamente dispersar a su pueblo entre las naciones para que
pues todo eso se cumpliera justamente, Claro. para que esa luz y esa salvación llegara al resto del mundo y justamente el día de hoy tú y yo podamos ser parte de ese pueblo por medio y únicamente por los méritos de nuestro Mesías Yeshua, Jesús. Así que, pues, si tienen dudas, preguntas, pues pueden dejárnoslos en los comentarios, pero probablemente ya se respondió en los episodios 7 al 12. Así que les invitamos a seguir estudiando, a seguir escudriñando, a que no se queden con dudas, con preguntas, con prejuicios y ideas preconcebidas, ¿no? Y paradigmas y tantas cosas que más allá de permitirnos crecer y comprender, pues nos dejan atados, ¿no? A nuestras propias verdades en lugar de buscar la verdad de la Escritura. Entonces esperamos que este episodio haya sido de mucha bendición, este mensaje, y bueno, para los que tal vez les quedó aún más claro o simplemente confirmaron una revelación que el Padre ya les haya dado en sus vidas y sus corazones desde hace tiempo atrás, pues es hora de compartirlo, ¿no? Y de llevarlo a más Que personas. nos ayuden a poner ahí en los comentarios si faltó algún Sí, pasaje, ¿no? También, ¿no? todos los versículos que también se les venga, porque de verdad, o sea, al final de cuentas, por eso, pues, sin temor, porque esto está en toda la Escritura, o sea, esto está en toda la Biblia, tal cual. De lo que les compartimos es meramente algo que no hay ni para dónde te irte, o sea, o es porque pues así es, o es porque de plano pues no quieres, ¿no? No queremos y preferimos conformarnos, quedarnos donde estamos, quedarnos como estamos, Claro. y seguir viviendo pues a nuestra manera y no realmente como el Padre espera que ese pueblo viva. Así que les invitamos a compartir con todas esas personas que ustedes también sepan que puedan ser de bendición, que necesiten escuchar este mensaje. Y vamos a hacer una pausa, estamos en mitad de temporada, una pausa más breve de lo normal, así que se los anunciamos, más extensa, perdón, de lo normal. Entonces, pues ya estaremos de vuelta en unas semanitas más con el episodio 7 y de ahí, pues, con los que restan de esta tercera temporada. Gracias, familia, por acompañarnos hasta este episodio. No olviden, pues, igual ahí dejarnos sus comentarios, versículos, compartir y, pues, seguir llevando la palabra de nuestro Dios. Que el Padre los bendiga y que continúe escribiendo su Dabar en sus mentes y en sus corazones. Chau, chau. Bendiciones.